cualquiera de ellos hiciera tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se colgara o se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo de la mar. Esa es una, una advertencia. El versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Bueno, son bastante fuertes estas palabras o esta advertencia que está dando el Señor. Pero lo que está mostrando el Señor aquí es la preocupación y el cuidado que Él tiene con respecto a los niños, ¿no? A los niños. Refiriéndose también, o haciendo la similitud, a los nuevos dentro de la iglesia, que debe haber un cuidado y una protección de parte de Dios que Él tiene sobre estos recién nacidos espiritualmente, digámoslo, que Él está preocupado y advierte que si hay alguno que intente hacer caer o tropezar a alguno de ellos, dice que más vale colgarse una piedra de molino, ¿ya? De un molino, aquí tenemos una imagen ahí, un molino es bastante pesada esa piedra, de lanzarse en el mar, o sea, ya de no tener ninguna posibilidad de salir de ese tormento y también de quedar ahí a la merced del fondo del mar porque no va a tener ninguna posibilidad de salir. Eh, Eso es porque Dios está advirtiendo, pero entendamos también de que esto es en un sentido figurado, ¿ya? Bueno, estas prácticas de las piedras de molino, puestas en algunos, era una práctica que usaban los romanos. Nosotros conocemos los romanos porque tenían unas características bien duras y en nuestros tiempos bastante complejas con respecto a los derechos humanos, de estas prácticas que ellos tenían. Entonces, ellos ejecutaban algunas personas atándolas a piedras de molino, principalmente los que cometían algún delito, eran delincuentes, y los lanzaban de las bordas en las aguas profundas, ¿ya? Esto era una ejecución pagana, ¿ya? Y por lo tanto, esto era algo mirado desde el punto de vista de una visión judaizante, una visión judía, era algo terrible, ¿no? Eh, Porque en el judaísmo vemos que hay otro, eh, bueno, habían formas fuertes también de atentar contra alguien que había pecado, pero también eso los aterraba a ellos, ¿no? Eh, Como también la crucifixión, también era algo que era una práctica severa, horrible, podríamos decir también de los romanos, pero estaban presentes en ese tiempo. Por lo tanto, Dios está, o sea, en este caso el Señor Jesús, el Maestro, también estaba usando ejemplos de la vida cotidiana. Era algo que ellos conocían, ¿ah? Era algo que ellos lo usaban. Era algo que a lo mejor alguno de ellos había trabajado o alguno de ellos tenía o conocía a alguien que tuviera. Por lo tanto, no eran cosas muy rebuscadas las que usó el Maestro para poder enseñar y para que les quedara bastante claro a ellos. ¿Ya? Entonces, él está mostrando que si alguien intentaba hacer tropezar o tentar a alguien, porque no tan solo es hacerlo tropezar, sino que también, porque alguien lo puede hacer tropezar habiendo, escandalizándose, ¿ah? Por algún pecado de algún hermano mayor. No, sino que también de algunos que intentan hacer caer a los nuevos, ¿ya? Pueden haber muchos ejemplos, a lo mejor a usted se le ocurren varios, pero también eso estaba muy reñido por la ley de Dios, ¿ya? Que él
se desagradaba, era un agravio para el Señor esto, ¿ya? Siempre pensando en la protección de sus hijos, de los recién nacidos. Esta amonestación, atroz, podemos decir, eh, era una forma también de que ellos sopesaran y entendieran eh, el- el- la importancia que Dios le daba a estos recién nacidos, a estos niños dentro dentro de la congregación, ya que ellos iban a formar una iglesia, ¿ya? Ellos iban a formar la iglesia, iban a ser los que iban a dirigir la iglesia, iban a ser los hermanos mayores. Por lo tanto, ellos tenían que tener una preocupación muy especial con los nuevos y también con los huérfanos y viudas y otras cosas más que también el Señor Jesús les enseña. Por lo tanto, lo estaba preparando para enfrentar este gran desafío, ¿ya? Este gran desafío. Y también ellos tenían que ir también puliendo, digamos así, su carácter para poder enseñar a otros. Eh, a veces los cristianos débiles, a lo mejor no hablemos de los cristianos nuevos, pero hay algunos cristianos a veces que llevan tiempo, pero son débiles. Son fáciles también de influenciar. Eh, por lo tanto, también Dios se desagrada de eso y en este caso también es un pecado poder tratar de seducir o engañar a una persona o un cristiano débil dentro de una congregación. Eso también es muy importante que nosotros también podamos comprenderlo y entenderlo. Bueno, yo decía que en sentido figurado, si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Bueno, se entiende que es así, pero es mucho más que eso, ¿no? Eh, a veces uno cuando es padre enseña a un niño, sobre todo cuando hay niños pequeños, uno le decía, no, no coma eso porque si no coma tierra, si te comes te vas a morir. Entonces uno sabía que eso no iba a ocurrir, pero uno les trataba de enseñar a un niño, porque un niño también, habían algunas cosas que las podía entender y otras no, entonces uno le decía cosas así, oh, ten cuidado con eso. A lo mejor en este caso también estaba el Señor enseñando de esta manera. Dios no abogaba por la mutilación física, eso era pecado, incluso la ley también condenaba a los que se hacían eh, figuras en el cuerpo o empezaban a hacerse marcas en el cuerpo. Era pecado, sino que era otro sentido, ¿ah? Hoy en día nosotros podemos ver si hay algo que para uno, porque dentro del cristianismo o dentro de los creyentes, no todas las cosas a veces son eh, causas de hacer caer. Para algunos hay unas debilidades, para otros hay otras debilidades. Y uno tiene que tener claro como cristiano cuáles son las debilidades que tiene uno, qué es lo que para uno le es difícil. Entonces, eso es lo que uno tiene que trabajar, ¿no? Buscar las debilidades y trabajar eso. Por supuesto que no descuidar las fortalezas, pero principalmente tenemos que nosotros como cristianos poner también cuidado eh, en nuestras debilidades, porque nosotros tenemos una naturaleza humana que nos va acompañar. Por eso que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él entendía que tras de él llevaba arrastrando un cuerpo muerto, en el sentido espiritual y el carnal. Bueno, esa era una práctica también que había en ese entonces, que cuando a alguien eh, lo condenaban, lo ataban, era terrible este tipo de castigo, pero lo ataban o lo engrillaban a un cuerpo muerto, cosa que se fuese descomponiendo ese cuerpo y después se fuese traspasando esa descomposición y esta persona viva, atada a eso, también se empezara a morir de a poco, comenzara a morir de a poco. Entonces, esas cosas son las que nosotros con la ayuda del Señor, con la dirección del Espíritu Santo, con la fortaleza y la protección del Señor, nosotros podemos ir fortaleciéndonos y creciendo y madurando, pero
con la ayuda del Señor, porque hay algunas cosas que a veces cuestan un poco más sacarlas, a veces van quedando en el cristiano. Por eso que aquí está apuntando a eso. Aunque uno podría decir que es mejor a veces tener que perder algo, digamos en el sentido figurado, porque estamos hablando en ese sentido, que a lo mejor perderse. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado, queriendo decir de que uno tiene que darle un corte a eso, ¿ah? Erradicarlo de la vida de uno. Porque si un hombre o un cristiano no renuncia al mundo o sigue participando con el mundo, está dejando la muerte de Cristo, menospreciando la muerte de Cristo. ¿No? O sea, si un cristiano vive en el mundo y comparte con el mundo y tiene este tipo de tendencia, está menospreciando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Los versículos siguientes dice, mirad, eh, mirad que no menospreciéis a alguno de estos pequeños, porque digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que si se pierde uno de estos pequeños. Entonces, hay una preocupación mirando en el sentido, ya aquí está aplicando el sentido de la iglesia, la importancia que debe de haber o la preocupación que debe haber con aquellos que se van. Es lamentable a veces cuando se empiezan a descarriar las ovejas. Eh, pero ahí debe estar la preocupación en este caso está colocando el ejemplo de un pastor, que se preocupa por cada una de ellas. Eh, en el pastor del Medio Oriente es un hombre que ama tanto a sus ovejas que vive con las ovejas. Recordemos que hay el Salmo 23 lo expresa muy bien cuando el rey David explica que mejor que él podía hablar sobre el Salmo 23, siendo que él fue un pastor de ovejas, que convivió con las ovejas, dormía con las ovejas y estaba gran parte con las ovejas. Entonces se hace un afecto y un cariño que estos hombres que se dedican a esto por su vocación de servicio y el amor hacia las ovejas, que no dejan ni colocan en riesgo a sus ovejas. El mismo Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que el pastor va primero a observar y hacer una investigación de dónde va a apacentar las ovejas, retira de ese lugar todo lo que pueda causarle daño a las ovejas, en este caso pueden ser algunas malezas venenosas, y a su vez también revisa todos los lugares de riesgo de las ovejas para no posicionarlas en ese lugar, sino colocarlas en un lugar para evitar que las ovejas tomen otra dirección. Entendiendo que las ovejas tienen muy poco sentido de orientación, que lo pierden fácilmente. Por lo tanto, ellos se preocupan de eso. ¿Ya? Eh, es más, incluso estos pastores son arriesgados, que incluso arriesgan su propia vida. Podemos ver el ejemplo de David, que él tuvo que peleó, dice que con fieras. ¿Ah? ¿Para qué? Para defender sus ovejas. O sea, ¿quién es capaz de hacer eso? Uno podría decir que es un animalito y no voy a poner en riesgo mi vida por un animal, pero es tanto el cariño, el amor hacia lo que está cuidando, lo que está criando, que es capaz de colocar o arriesgar su vida eh, frente a las fieras, frente a despeñaderos, como este caso, colocando en riesgo a veces su vida saliendo de noche tras las ovejas,
buscándolas para poder traerlas a su lugar. Por eso que dice que después cuando recupera esa oveja, la recupera, eh, es tanta la alegría y el regocijo que tiene, que incluso es mayor el regocijo que tener las 99 a salvo. Eh, Nuestro Señor Jesús, bueno, lo estima de esa manera, ¿ya? Y, y reafirma también ese compromiso que Él tiene también con los pequeños, con las ovejas, con los nuevos creyentes, que incluso Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, ¿Mm? En el libro de San Juan. Eh, en el mismo dije yo, en el libro de Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor. Entonces podríamos confundirnos, bueno, ¿es la puerta o es el pastor? Pero sabe que tiene mucho sentido cuando el Señor dice que Él es la puerta de las ovejas. Cuando los pastores subían a la cordillera y preparaban un lugar para dormir, sobre todo en esos lugares hostiles, eh, ellos preparaban un redil, ¿ya? Que era amontonar piedras, ¿ya? Si uno va a lugares, acá en la cuarta región, se ve muchas veces que hay muchas pircas de piedra, ¿ya? Que son piedras subidas y forman unos muros para tener el rebaño a salvo. Entonces, esto hacían estos pastores y subían unos rediles bastante altos donde les permitiera tenerlas a salvo. Pero sí dejaban una abertura por donde entraban las ovejas. Y el pastor, hablemos del pastor oriental, el pastor que estaba cuidando las ovejas, se colocaba en la puerta. Por eso que dice, yo soy la puerta. Por eso que cuando dije al principio que el Señor siempre usó ejemplos de la vida cotidiana, usó historias de la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál pastor qué hacía en la puerta? Estaba todo el resto cubierto a una altura que le permitía tener seguridad a las ovejas, y en la puerta, ¿qué es lo que hacía el pastor? Empezaba a entrarlas una a una y las iba contando. Y si le faltaba una, las colocaba, esas las tenía a salvo, y iba atrás la que se había quedado pastando o se había herido o se había caído o en fin, puede haber pasado muchas cosas o se había desorientado y la iba a buscar. Entonces dice, yo soy la puerta. En ese lugar es una frase que es una posición de nuestro Señor Jesús de seguridad, porque él solamente sabía que cuántas habían entrado y por otro lado él estaba no tan solo cubriendo para que ninguna se saliera, sino que además evitaba que ningún depredador entrara a tomar una oveja. Por eso que dice, yo soy la puerta de las ovejas. Eh, También decía también, como bien dije al principio, que él también era un proveedor, ¿ya? Que cubría las necesidades de la oveja, ¿ya? Estaba preocupado de eso, ¿no? Eh, Así también que el Señor se manifiesta como nuestro buen pastor para todos nosotros los creyentes, que bajo su dirección las mismas promesas van a estar presentes en nuestros hogares y en nuestras familias, que bajo su dirección vamos a estar bajo su cuidado, bajo su sustento, bajo su refugio, ¿ya? Y además esto va a ser una confianza que nosotros tenemos hacia nuestro Señor Jesús de forma perpetua, porque nuestra vida, aunque nosotros cerremos los ojos en esta vida, nuestra vida ya está a salvo por el Señor. Él va a tomar nuestras vidas y nos va a llevar a un lugar glorioso que tiene preparado para todos, ¿ah? Para todos los que hemos creído en su nombre. Gloria a Dios por eso. También en los versículos siguientes, para ir avanzando, que ya el tiempo se nos va acercando al término, dice, por tanto, si tu hermano peca, hace otra reflexión acá. Eh, no sé, alcanza a ver arriba, pero tiene un ¿cómo se debe restaurar? Que no los leí, ahora se está leyendo. Por tanto, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es lo primero que el Señor recomienda, eso. Que si uno tiene un problema con un hermano, vaya y lo converse primero con el hermano.
Pero si éste no lo quiere recibir, si éste no quiere oírlo, ¿ah? Dice, más si éste no te oyere, toma aún contigo a dos hermanos o a dos testigos para que en boca de estos dos o tres testigos valga tu palabra, ¿ya? Y si no los oyere a ellos, dile esto a la iglesia. Y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. También es una advertencia frente a situaciones que son propias también del ser humano. Eh, cuando el hombre pecó, comenzó el presente siglo malo, como lo dice el apóstol Pablo. Y este presente siglo malo comenzó a tener eh, no tan solo dificultades relacionales, sino que también se afectó el medio ambiente, se afectó las relaciones interpersonales, hubo un conflicto matrimonial ahí, y hubieron muchas cosas que después todo eso acarrió en consecuencias para la familia, ¿ah? Para la familia, los hijos, la descendencia. Y es natural que a veces también hayan estos roces, hayan problemas, pero tenemos que tener la madurez suficiente para poder enfrentarlas y tener la capacidad y la humildad, que es lo que viene diciendo los versículos anteriores, de poder enfrentar esto y poder también solucionarlo. Somos personas adultas, personas mayores, somos personas maduras en el sentido, o estamos dentro de una comunidad que el Señor nos llama a hacer eso, ¿ya? Pero si no ocurre eso, es necesario a veces tomar testigos porque a veces está la palabra de él contra la palabra del hermano que ha tenido un problema. Bueno, aquí coloqué un ejemplo de dos hermanos que tuvieron un problema, ¿ah? Que fue consecuencia de una decisión también de una madre que influyó también en hacer pecar a su hermano. Por eso que decía también el texto anterior que no hay que hacer, no hay que tentar tampoco al hombre. Y eso llevó a un tremendo problema familiar, que estos hombres tuvieron, que fue Esaú y Jacob, que tuvo que Jacob arrancar. Bueno, uno puede ser un plan de Dios también, pero a lo mejor ese plan de Dios se podría haber concretado, a lo mejor no con esta dificultad, no con este problema familiar, que los puso en riesgo a ellos, ¿ah? Bueno, Dios también le dio la sabiduría después a Jacob cómo poder enfrentar a su hermano, porque su hermano quería atentar contra él. Bueno, nosotros conocemos la historia, cómo puso primero a los niños, las mujeres, ¿ah? Fue tratando de a poco ir doblando también el corazón de su hermano, ¿ah? Su hermano era rudo, su hermano era, eh, yo creo que era de pocas palabras y más de acción. Eh, entonces, nos llama el Señor a tener este, de no dejar, dice que incluso nos amonesta el Señor que antes que se ponga el sol uno debería de solucionar los problemas, ¿ya? Y no solo problemas en la iglesia, sino que también el problema en la primera iglesia que nosotros manejamos, que es nuestro hogar. Y ahí donde a veces es más difícil a veces solucionar algunas dificultades que podemos tener por diferentes eh, pensamientos o algunas cosas que en desacuerdo. Pero es importante también de que nosotros podamos resolverlo como matrimonio, de modo que también nuestros hijos aprendan también a solucionar sus problemas entre sus pares, porque después eso le va a llevar a ellos, después en sus lugares de trabajo también a poder dar solución a problemas. Eh, Aunque entendemos a veces que hay personas que son hostiles, como el caso que aquí, versículo 17, que si este hermano no quiere solucionar el problema o no quiere llegar a un entendimiento, era necesario comunicarlo a la iglesia, ¿ya? Porque para advertir a los hermanos la situación, ¿ya? Incluso si no obedece a la iglesia o a la autoridad de la iglesia, también había que tomarlo por gentil, o sea, ya no lo podían considerar parte de este rebaño, digámoslo así, ¿ah? De cierto os digo que dice que todo lo que sea atado, ¿ah? En la tierra será también atado en el cielo. Pero tiene que haber algún proceso también para poder restaurar. Una restauración eficaz de una persona debe reconocer su pecado y también su responsabilidad en el acto. Tiene que estar esto presente. Debe haber una confesión
debe haber un arrepentimiento, un rostro descubierto, sin caretas. De eso es importante, no podemos eh, decirlo eh, para poder congraciarnos con el otro, sino que hacerlo de corazón, con sentido, ¿no? La ley también lo decía, el Deuteronomio dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres se mantendrá la acusación. O sea, era necesario que siempre estar acompañado de alguien para poder enfrentar una situación de esa naturaleza, para que no se tergiverse ni para un lado ni para el otro lo que ocurrió previo a esa conversación. Un arrepentimiento debe dar fruto, ¿ya? Estas son señales claves que debe tener un cristiano. Tiene que haber un cambio de conducta, o sea, si tuvo un problema, esa conducta tiene que corregirse, ¿ya? Tiene que haber en él o mostrar en él un espíritu de mansedumbre. A veces es difícil este fruto del espíritu tenerlo presente en el cristiano. También es necesario que en esta restauración también tiene que repararse el daño causado, ¿no? A quien se le provocó el daño, como un fruto de arrepentimiento. Y por supuesto, que es lo primordial en esto, es la reconciliación con Dios, ¿ya? Una reconciliación con Dios y también con la congregación trae consigo una vida espiritual, una comunión con Dios sana, no tan solo con el Señor, sino que también entre los padres. Y por eso, y eso también conlleva a un crecimiento espiritual, o un crecimiento en el cristiano, en esta carrera que tenemos nosotros por delante, en esta trayectoria. Versículo 19 dice: y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y yo estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro ahí. Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. Aquí nos está mostrando o está ejemplificando el Señor a los discípulos y a nosotros en este día la capacidad que tenemos nosotros de perdonar. Nosotros debería ser ilimitado el perdón, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un padre que por mucho tiempo estuvo esperando a su hijo que volviera. Eh, que trajo también consigo algunos desacuerdos en sus otros hijos. Eso también hay que tener cuidado porque eso se da. También dentro de la iglesia han llegado a veces hermanos que se han ido y han vuelto y han sido recibidos eh, por la iglesia, todos contentos, por el pastor, por los hermanos, por la familia, pero también tiene que haber un proceso de restauración, tiene que haber un proceso de disciplina, tiene que haber un proceso de, 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 de crecimiento también de eso. Entonces, a veces ocurre que a veces nos encontramos que rápidamente a estos que han vuelto se les empiezan a dar alguna responsabilidad, y eso también genera algunos desacuerdos entre algunos que están dirigiendo la iglesia. Entonces, aunque el pecado en el hombre destruye, por supuesto, los propósitos y el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, con cada uno de los creyentes, también nosotros como creyentes debemos recibir a aquellos que vienen de vuelta, digámoslo, y no ser legalistas, ni tampoco ser fariseos, ¿ah? Juzgando a nuestro hermano, ¿no? Sino que debemos siempre estar practicando la piedad, que eso es lo que el Señor nos pide en su enseñanza. Aquí tengo un salmo que lo quise colocar principalmente a aquellos que están pasando procesos difíciles, ¿ah? Porque dice que porque un momento será su ira, pero el favor dura toda la vida, porque la noche
por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría, ¿ya? A veces hay momentos muy difíciles, estos hermanos que han dejado el Evangelio y no la están pasando bien. A veces ha sido difícil para ellos, pero nosotros entendemos por su palabra que Dios también está preocupado de eso y que el favor de Dios no termina en ese cristiano, en ese creyente con el a veces descarriado, sino que Dios está procurando que también éste pueda reintegrarse y que pronto será el momento cuando Dios traiga nuevamente la alegría y el regocijo a sus hijos, ¿no? Ahora aquí el apóstol está preguntando ¿cuánto se debe perdonar? ¿No? Él le está preguntando, le dice, ¿hasta 7 veces? ¿Qué es lo que está tratando de hacer aquí este apóstol, Pedro? Está tratando de ser generoso, porque según la regla rabínica, a nadie se le debía pedir perdón a su prójimo por más de 3 veces. Entonces él también estaba colocando una vara. Entonces, si la regla rabínica decía hasta 3 veces, Pedro decía, bueno, hasta 7, estaba siendo bien generoso, más del doble. Y el Señor, como lleno de amor y misericordia, dice, no, Pedro, dice, es hasta 70 veces 7.